Amigo Esteban, Mauricio, gusto de saludarlo. Arranque usted, Esteban, ¿cómo estás? Mauricio Salem, arranque usted, por favor. Gracias, Eduardo. Esteban, un gusto saludarte a la distancia. Siempre es un placer estar aquí contigo y con gente como tú. Eh, una pregunta puntual de mi parte. Se habla de la necesidad que el presidente de la República, hoy candidato, tiene en la segunda vuelta para pedir licencia y qué va a pasar si pide licencias estas itinerantes cuando ya vimos que en la primera vuelta no pasó nada. Y por más de lo que la Constitución diga, es simplemente la interpretación lo que hoy nos rige en vez de la Constitución. ¿Qué es exactamente lo que tiene que pasar y cuáles son las consecuencias de no acatar lo que la Constitución dice exactamente, sino la interpretación que hoy le dan las autoridades de turno? Buenos días. Gracias, Mauricio. Buenos días a todos en el panel. Igual es muy agradable estar con ustedes, recíproco eso. A ver, creo que van cambiando las circunstancias políticas, más no la jurídica. Esto ya lo habíamos hablado igual acá en I99 varias veces con Ramiro cuando me toma las lecciones. Entonces, lo que sucede es que el artículo 93 sigue vigente. Y el artículo 93 es claro y señala específicamente que el presidente, en este caso los candidatos en general que están en un cargo de elección popular y que pretenden la reelección de cara a cualquier proceso electoral, cualquier periodo de campaña, deben realizar el pedido de licencia sin remuneración. Efectivamente, como tú dices, Mauricio, lo que hizo el presidente Noboa fue tener estas licencias itinerantes mientras jugaba con el cargo de la vicepresidencia de la República entre Gelibert y Abad, ¿no es cierto? Y sobre esta situación, cuando estaba encargada Gelibert, el presidente de la República pedía especificaciones de licencia sin remuneración por días en específico, cuando tenía ciertos eventos de campaña en específico, inclusive hasta por horas vía decreto ejecutivo. Nuevamente, la configuración jurídica en el Ecuador no ha cambiado. Sin embargo, la Corte Constitucional lo que ha hecho es darnos ciertas guías sobre la base de estos dictámenes de interpretación e inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos, en los cuales se encargaba Cynthia Gelibert como vicepresidenta de la República. Y la Corte Constitucional nos dijo que la única persona, en este caso, el único organismo estatal que puede decretar o declarar la ausencia definitiva de la vicepresidenta de la vicepresidencia de la República es la Asamblea Nacional, y que eso no ha sucedido y que llamaba la atención al presidente Noboa por haber hecho esta legislación sin que se configure la ausencia temporal. Y en segundo lugar ha dicho que las infracciones electorales tienen que ser juzgadas en el Tribunal Contencioso Electoral, no es nada nuevo. Y en tercer lugar, también nos dijo la Corte Constitucional que el artículo 93 tiene plena vigencia. Entonces, sobre la base de esos tres puntos, creo que es indefectible que el presidente Noboa tiene que pedir la licencia sin remuneración. Eso dentro del ambiente, del tema jurídico, Mauricio. Ahora en el político, yo creo que más que nunca le conviene pedir la licencia sin remuneración, porque ya vimos que alrededor de ese conflicto jurídico creado por el propio presidente y por su staff ministerial, y obviamente con factores externos como Verónica Abad y todas las desdichas que hubo entre los dos, le quitó en este caso aceptación popular. El foro jurídico ecuatoriano creo que ha sido bastante fuerte con el presidente Noboa por el incumplimiento del artículo 93 del Código de la Democracia y otras disposiciones constitucionales. Y ya vimos que también, y ahí sí me voy a ir al otro aspecto del ámbito político, que es el marketing político, ni siquiera el tema de comunicación política, vimos que la campaña en redes no solo es en redes, sino que tiene que haber desplazamiento territorial. Entonces yo creo que todo eso se va configurando alrededor de esta situación y el estatus jurídico de la licencia sin remuneración sigue de la misma forma y el presidente está obligado a realizarlo. Ya vimos que este tema de las toreadas a la ley no le sirvió mucho, que digamos, porque eso se reflejó en votación y las consecuencias naturales en este caso, vía electoral. En el Tribunal Contencioso Electoral están las denuncias, pero todavía no ha entrado en conocimiento de fondo el Tribunal Contencioso Electoral. Esa sería la Esteban, investigación. Claro. Esteban, algo muy puntual con respecto a lo mismo, pero seguimos en el toreo porque también la Corte Constitucional dijo que no se puede encargar por decreto la vicepresidencia y bueno, se interpretó de que como dice que no se puede por decreto, entonces ahora lo hago por carta, o lo hago por Kipux, o lo hago por, yo qué sé, por mail. Entonces, cuando hay este tipo de cosas, ¿qué son las consecuencias reales que en el futuro pueden pasar? Porque aquí seguimos irrespetando la Constitución. Definitivamente, Mauricio.
Este dictamen de la Corte Constitucional fue muy criticado en el foro jurídico por ser bastante blando, ¿sí? Por jugar a lo político, por jugar no solo al timing, sino al cálculo político y haber dado solución una vez que se había terminado la campaña electoral. Muy de acuerdo contigo en ese sentido. La Corte Constitucional lamentablemente no tuvo la vehemencia como para actuar en el momento ni en la forma adecuada. El encargo, en este caso, al eliminar la posibilidad de un encargo discrecional vía decreto ejecutivo por no configurarse la ausencia temporal, sí te cierra en cierto sentido de que lo puedes hacer de cualquier forma. Entonces, la Corte, digamos que en eso sí fue coherente dentro de las pocas cosas y dijo, no, se puede hacer el encargo siempre y cuando haya la declaratoria de la ausencia temporal o definitiva, en este caso, de la vicepresidenta, pero en la Asamblea Nacional. Y mira lo que pasó ayer dentro de la coyuntura política respecto a la resolución de seguridad con apoyo internacional. Ya vimos que la Asamblea Nacional también está jugando a esto. Muy difícil, muy complicado, que en este caso la Asamblea Nacional declare en ausencia definitiva o temporal a Verónica Abad para que se pueda dar en este caso el reemplazo vía ministerial. Pero tampoco sabemos qué es lo que pueda suceder en Cancillería. Y resulta súper complicado, Mauricio, seguir el hilo de esta situación hasta donde se tiene conocimiento y haciendo inclusive uso de la inteligencia artificial antes de entrar a la entrevista, le preguntaba el estatus de Verónica Abad. Verónica Abad en este momento no tiene un estatus jurídico per se, no tiene un estatus político, es vicepresidente de la República, pero hasta ahí no tiene funciones. Y recordemos que el encargo a Turquía ya ni siquiera se puede hacer efectivo. El encargo de esta agregaduría comercial, me parece, en la Embajada de Turquía ya no se puede dar, porque ya fue nombrado un reemplazo de ella. Entonces, es una vicepresidenta sin funciones, así que tampoco tiene acceso a la propia vicepresidencia de la República, conforme se ha dado el seguimiento de esta acción constitucional que tenía conocimiento de la jueza Vera. Pero ese es el estatus, y creo que el ímpetu que genera en el elector el tema de los resultados electorales ha hecho que se cambie de foco de atención de esta situación, pero es una cosa de la cual tenemos que hablar ya en los próximos 15 días, porque ya se tienen que tomar resoluciones específicas, Mauricio. Gracias, Esteban. Siempre Fuerte es un gusto, abrazo. Mauricio. El Abrazo. gusto es mío. Le doy paso en cabina, que tienen más inquietudes. No sé si Ramiro, para seguir tomando las lecciones. No, Ramiro, no. Un abrazo. Perdón. Buenas. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Esteban? La verdad es que es un placer Hola. tenerte por acá, y la verdad es que escuchándote me deja la duda entonces, a no tener estatus la vicepresidenta, no están inconstitucionalmente realizando ningún tipo de labor, es decir, a no tener funciones, porque las funciones son exactamente lo que dice el presidente, y la mandó a Turquía y no está en Turquía, entonces no existe. ¿O sí existe la vicepresidenta? No, en este momento la vicepresidenta existe, porque fue elegida en binomio presidencial. Y lo que nos dice la Constitución es que la vicepresidenta o vicepresidente, la institución vicepresidencia, tiene dos funciones: reemplazo temporal o definitivo del presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, o lo que el presidente de la República, a través de delegación técnica, le encargue. En este caso hubo la delegación a la Embajada de Turquía, ella no se ha presentado, pero hay un estatus raro ahí, que es que la Cancillería no ha dicho absolutamente nada sobre, digamos, en este caso, el posible desobedecimiento de la designación por parte del presidente de la República, claro, o la no presentación de ella. Eso ya te genera un pequeño barullo de que algo puede darse alrededor de esta situación. Ya vimos que un sumario administrativo vía Ministerio del Trabajo no se puede dar porque no cabe la destitución vía administrativa de, en este caso, la vicepresidenta de la República. Sin embargo, esa situación jurídica que no se ha pronunciado la Cancillería por el no cumplimiento de la disposición presidencial, también me deja un algo bastante raro, porque ¿cuál es el estatus de ella? No se sabe, ¿sí? Claro. Sabemos que tiene, en este caso, derechos de participación política, que a través de sentencia constitucional de acción de protección en primera instancia se ha dicho que ella es la vicepresidenta de la República, el presidente le ha designado funciones en Turquía, ella no se ha presentado en Turquía y se acabó. No sabemos absolutamente nada más. Bueno, también sabemos que no se le deja ingresar, en este caso, a la oficina adjunta de Carondelet, donde queda la vicepresidencia de la República, pero nada más que eso, nada más que eso. No está en funciones, tiene un sinnúmero de causas judiciales abiertas, que no sabemos, causas judiciales alrededor de este problema, obviamente, no en el ámbito personal, que no sabemos cuál va a ser la determinación final. Sin embargo, como yo le decía a Mauricio, aquí el juego es que, si bien la configuración de la Corte Constitucional en el dictamen que lo dio hace casi un mes, nos ha dicho que ella es la vicepresidenta,
cómo corre la ausencia temporal o definitiva, dónde se presentan las infracciones electorales y nada más que eso. Pero aquí lo fundamental de cara para la segunda vuelta electoral es determinar quién va a ser la vicepresidenta de la República. Claro. Pero, si es Gelibert Esteban, o es Abad. Correcto, pero espere, esta parte es la que no comprendo. Si la vicepresidenta le da funciones el presidente y ella no cumple, no existe ningún tipo de sanción en ningún reglamento, o mejor dicho, no se la puede sancionar si no cumple lo que le dice el presidente que haga. Lamentablemente no, porque las causales de juicio político, claro, es que, o sea, y es jugar demasiado con la ley, Claro. porque es increíble que no se cumplan las delegaciones, en este caso presidenciales también, ¿no? Claro. Aquí ya sabemos que en esa pelea personal hay responsabilidad de lado y lado, ¿sí? No es solo del presidente Noboa, sino también es de Abad. Abad también tiene ciertas actitudes respecto de la situación, ¿no? Pero independientemente de eso, la única forma de, en este caso, destituir a una vicepresidenta del cargo son las mismas causales que tiene el presidente de la República, y esto es a través de un juicio ejecutivo por 3 causales en específico: delitos de lesa humanidad contra la administración del Estado, o en su defecto contra la eficacia de la administración del Estado y la administración pública, y en este caso cualquier tipo de sospecha en el ámbito penal. Pero nada más que eso. Entonces, la única forma es el juicio político, y en estos tiempos no va a dar un juicio político porque tiene que sustanciarse en una comisión de fiscalización, luego pasar al pleno y demás. Y ya sabemos que administrativamente tampoco. Ojo, aquí hay un tema. Hay una causa todavía en el Tribunal Contencioso Electoral, que es esta causa por violencia política de género que le puso la canciller Sommerfeld en contra de Verónica Abad, que está para resolución. Se llevó a cabo la audiencia y el juez debe dictar sentencia. ¿Qué puede devenir de esa causa contencioso electoral? Una posible suspensión de los derechos de participación política de Verónica Abad, no la destitución, tampoco cabe la destitución vía electoral, pero una posible suspensión de derechos de participación política, lo cual inhabilita el ejercicio de los cargos públicos. Entonces, Okay, pero por ahí todavía que no nada. Una más y le doy paso a Javier. Una pregunta más que tengo, Esteban. Si efectivamente queda esto, el presidente de la República, digamos que nombrase a la señorita Gelibert como vicepresidenta encargada y toma licencia. Vamos a suponer que lo haga. ¿Eso no quedaría abierto para una posible sanción electoral o algún tipo de sanción jurídica para que el presidente el día de mañana pueda ser, entre comillas, destituido, pero porque deja abierta la puerta que no ha seguido lo que el dictamen de la Corte, o no ha seguido la reglamentación que dice que debía ser Abad la que lo reemplace? Bueno, el dictamen de la Corte Constitucional obviamente tendría que activarse un proceso de verificación de cumplimiento o de seguimiento que tiene la Corte Constitucional. Pero nuevamente, las consecuencias serían llamados de atención porque el presidente de la República tampoco puede ser destituido vía Corte Constitucional, ¿sí? Solo a través de juicio político. Tampoco la Corte Constitucional puede suspender los derechos de participación política. Pero ojo, si el presidente de la República comete las infracciones que están tipificadas en el 278 y 279 del Código de la Democracia, que son las infracciones graves y muy graves que tienen que ver con el uso de erario o de bienes públicos en campaña electoral, o la orden de utilización económica de erario o bienes públicos, es una infracción grave y muy grave. Y en este caso, las sanciones que tienen este tipo de infracciones será la suspensión de los derechos de participación política, si es que es grave, de 6 meses a 2 años, y si es muy grave, de 2 años a 4 años. Claro. Entonces es bastante complicado, y recordemos que también ya hay denuncias que presentaron en contra del presidente Noboa justamente por estas 2 tipologías de infracciones. Dentro de estas, bueno, una ya fue archivada, que fue la del ex candidato Tillería, que no completó las calidades de comparecencia y demás, pero hay otras que se han acumulado y que siguen en conocimiento de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Para mí es un tema de riesgo innecesario del presidente Noboa, ¿sí? Claro, nadie sabe qué mismo pasó con Verónica Abad, no cede de ninguno de los 2 lados, hay responsabilidades, en este caso políticas, por parte de los 2, porque nos están quitando como ecuatorianos, en este caso, la certeza de la administración pública, pero creo que más sencillo le sale otro tipo de mecanismos para devolver esta estabilidad a través de una mediación, a través de las conversaciones y demás, que seguir en esta pelea, porque ya vimos una cosa, y eso es claro, que esta pelea de carácter personal llevada a la arena de la administración pública, donde han involucrado por lo menos a siete instancias estatales, le ha costado votos al presidente Noboa. Y si no ve eso, pues
que pena sus asesores políticos, tendrá que buscarse otros. Ojalá que lo cambie. Javier, perdón. Sí, por favor, Ramiro o Javier. Ya. Cualquiera de las dos personas. Sí. Bueno, Esteban, y no es que le tomo la lección, que tengamos buenos días. Pero siempre es un gusto, Ramiro, disfruto yo de esto. Yo también, Esteban, todo el placer. Vea, yo me quiero concentrar en el día después. Y el día después para mí siempre es tan importante como lo que está sucediendo. Porque a mí no me cabe la menor duda que el presidente en su persistencia va a seguir haciendo lo mismo con el mismo resultado. Pero revisemos la historia. ¿O acaso el ingeniero Febres Cordero, por no publicar la amnistía del general Fran Vargas Paso, fue secuestrado en Taura? ¿O en un Congreso Nacional en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, al doctor Averroes Burcarán lo sacaron con policías de la presidencia del Congreso Nacional para ponerlo a Edelberto Bonilla? ¿O acaso al presidente Lucio Gutiérrez, por disolver la Corte Suprema de Justicia mediante decreto, no le costó el poder? ¿O acaso a un Congreso Nacional, por disolver la Corte Suprema de Hugo Quintana Cuello, no les costó una demanda internacional, que después una repetición en contra del Estado ecuatoriano? Y le puedo citar 10 casos más que se me vienen a la memoria. Lo que quiero decir es que esto le va a traer cola al presidente, así gane o así pierda. Pongámonos en los dos escenarios. Si gana, ¿cuál es el costo hacia el presidente? Y si pierde, ¿cuál es el mismo costo hacia el presidente? Ok, vamos como les decía previamente, para mí el tema de no haber pedido la licencia sin remuneración, y en este caso de tener esa intención de un irrespeto temporal de la norma, y además aupado por las interpretaciones medio antojadizas que dieron algunos de mis colegas, realmente le costó votos. Eso es clarísimo. Eso lo dijo también el doctor Santiago Basabe en una de las entrevistas que creo que ha sido la más vista de las últimas semanas. Le costó y fuerte. Y no hablemos de un anticorreísmo ni nada. Esteban, pero yo lo quiero detener ahí. No me refiero al costo político, me refiero a ya sentado en la presidencia cualquiera de los dos, una asamblea nacional con esos insumos, ¿cómo procede? Si Noboa es presidente de ejercicio o si Noboa perdió la presidencia. Tienen un insumo necesario para hacer algo. ¿Qué pueden hacer en el caso de que sea presidente o de que no lo fuere? Vamos desde el más sencillo, que es la oponibilidad. En este caso, si no lo es, ¿sí? Digamos que Luisa González llega a ser la presidenta de la República y lo que puede acontecer es que se le inicie un juicio político al presidente, al expresidente, en este caso, en ese mismo supuesto, Daniel Noboa, porque recordemos que inclusive en esta situación de haber utilizado fondos y recursos públicos, hay una denuncia que propuso igual el bloque correísta ante la Fiscalía, ¿sí? Por la normal utilización de los recursos públicos. Y recordemos que dentro de los esquemas de juicio político, y ese es el riesgo político altísimo que tiene el presidente Noboa en el caso de no ganar, dentro de las causales de juicio político están los delitos en contra de la eficiencia, eficacia y de la administración pública, concusión, cohecho, peculado, etcétera, ¿sí? Pero sin prejudicialidad, Ramiro. Es decir, que no se requiere sentencia condenatoria ejecutoriada para iniciar el juicio político. Y en ese sentido, si la Asamblea Nacional, en las comisiones estratégicas como la de fiscalización, tendría una posible iniciación de juicio político en contra del ya expresidente Daniel Noboa, recordemos que la sanción del juicio político es la censura y destitución por 2 años. Y eso le va a tener y le puede costar muchísimo. Ahora, dentro de esta circunstancia también podría suceder que la configuración política, que no debería afectar las instituciones independientes, como el Tribunal Contencioso Electoral, haga que estas infracciones electorales efectivamente tengan un régimen sancionatorio al presidente Noboa, que se acumulen las causas y que se le sancione, como les decía previamente, de 6 meses hasta 4 años sin los derechos de participación política. Eso si es que el presidente Daniel Noboa no sería reelecto. Ahora, ¿qué pasaría si fuera reelecto? El tema del juicio político va a continuar. Es decir, que la posible ejecución de un juicio político al propio presidente de la República, aupada por el bloque correísta, va a continuar. Ese es el riesgo en el que él se ha metido por no haber pedido la licencia sin remuneración y porque está en este espectro el tema de los recursos públicos.
Y también va a continuar el tema del, como les decía, el tema del juicio político. Más aún, si el presidente de la República gana, porque el bloque correísta vendría a ser la oposición. Igual les queda abierta la posibilidad en el Tribunal Contencioso Electoral, pero digamos que dentro del Tribunal Contencioso Electoral bajaría un poco la frecuencia de la presión que se tendría, porque el Tribunal Contencioso Electoral está a puertas de una renovación. De hecho, ya debió haber sido renovado. Entonces, ese sería el otro riesgo, el presión al Tribunal Contencioso Electoral para que sea renovado y sobre la base de eso hacer el juzgamiento de las infracciones de Daniel Noboa y de una vez sepultarlo con la suspensión de derechos de participación política por 4 años. Entonces, esos son los dos riesgos. Creo que los riesgos son iguales, Ramiro, porque las consecuencias son las mismas, pero la frecuencia, es decir, el cómo se podrían activar es lo que va a variar. Pero yo siempre lo dije y lo dije contigo, de hecho, haber asimilado un riesgo de juicio político por esta decisión tan fuerte, porque una cosa es que lo veas desde el ámbito electoral, dices, ok, como presidente de la República no me pueden destituir vía infracción electoral, la Corte Constitucional no pudo haber viajado en el tiempo, no pudo haber tomado el DeLorean de Back to the Future desde el 2010 y haber sostenido o solventado un problema jurídico en el 2025 y regresar al 2010, eso es imposible, ya lo conocemos, y el riesgo que él tomó es muy, muy alto, muy complicado. Y más que nada por el tema de la medición en cuanto al juicio político. Si bien la Asamblea, Ramiro, está en este momento en una polarización absoluta, 69, 68 asambleístas, y que va a ser difícil llegar a esa mayoría, esos 2/3 de la Asamblea, a esa mayoría condicional o esa mayoría más fuerte que se requiere en la Asamblea para destituir al presidente de la República, igual el desgaste de un juicio político. El desgaste de un juicio político es fuerte. Preguntémosle a Guillermo Lasso, ¿sí? No se tenían los votos inicialmente para el juicio político y terminamos de muerte cruzada. Entonces, es mucho riesgo el asumido por una pelea, y siempre me mantendré en esto, no cambiaré jamás el discurso, por una pelea de carácter personal que nadie sabe lo que sucede. Mucho riesgo por una pelea tonta. Le paso a Javier Segarra y un gusto, Esteban. Gracias, Ramiro. Doctor Santos, ¿cómo le va? Buen día. Ron, siempre me confunden con el colega Esteban Santos. No se preocupe, siempre ofrezco mis disculpas, doctor Ron. Créame que cuando uno habla desde el punto de vista jurídico, y usted lo ha dicho en algunas ocasiones sobre varios temas de este país, la pregunta que surge, y los ecuatorianos, ¿en qué papel estamos cuando vemos peleas de bando y bando, de discusiones personales, de intereses particulares, y de fondo el problema no resulta o no se resuelve, como es la situación que tanto queremos en el Ecuador, de esta institucionalidad, de esta estabilidad, de la gobernabilidad como tal? Y créame, doctor Santos, que de alguna otra forma no puede ser que sigamos en esta discusión y que sigamos analizando jurídicamente, doctor. Es lo que siempre hemos dicho, Javier. A ver, como ecuatorianos, como electores, creo que nos merecemos al menos estabilidad en ciertos procesos. No hagamos calificativos de mejores, menores, etcétera. Estabilidad en ciertos procesos. ¿Qué procesos? Los de selección de candidatos dentro de las organizaciones políticas, para que podamos nosotros tener unas listas que realmente devengan de un proceso político, es decir, de una formación, de una participación en una organización política, pero además del conocimiento del quehacer y de la cosa pública. Sí, en los últimos días se han develado a través del diálogo digital algunos candidatos y candidatas que llegaron a ser asambleístas por un efecto de arrastre, pero que lamentablemente no se espera mucho de ellos. ¿Sí? Esperemos que eso cambie y ellos también cambien de actitud. Entonces creo que como ecuatorianos, en primer lugar, merecemos eso: estabilidad dentro de las organizaciones políticas, institucionalización de las mismas. Creo que el sistema democrático ecuatoriano, el sistema electoral ecuatoriano, ha colapsado en determinadas aristas del mismo. El sistema de organizaciones políticas, ya lo hemos dicho hasta la saciedad cómo ha colapsado, pero creo que el tema de la selección de candidatos también ha colapsado. Y mira que yo ponía esto en las redes sociales. Se cambió la metodología, el método de asignación de escaños de Webster, pero también de presentación de listas, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos listas cerradas y bloqueadas, estamos votando en plancha por un tema de voto ideológico. ¿Y esto para qué se utilizó? Para que obviamente determinado grupo político tenga mayor representación en la asamblea en su momento, pero el día de hoy se ha dado la vuelta. Los efectos políticos se han dado la vuelta y es por eso que tenemos prácticamente un bipartidismo en la Asamblea Nacional. Sí, le benefició muchísimo a ADN esta forma de votación por el arrastre que genera el presidente Noboa, y va a ser una asamblea con bloqueos de lado y lado, ¿sí?
una asamblea interbloqueada va a ser dificilísimo de llevar a cabo en los procesos gubernamentales. Entonces, esa es la consecuencia directa de esta situación. Por lo tanto, yo sí creo, estimado Javier, que debemos regresar a un esquema de votación de por lo menos listas abiertas. Sí, no sé si desbloqueadas, pero listas abiertas, que el elector pueda seleccionar entre varios candidatos. Eso es fundamental, fundamental. Con eso se eleva el nivel. Tú autoexiges, Javier, a la Asamblea Nacional a que te ponga buenos candidatos, ¿sí? A las organizaciones políticas, a que te pongan buenos candidatos, a que te pongan candidatos que resuenan, a que te pongan candidatos inclusive con planes de trabajo diferentes, porque si tú te pones a leer los planes de trabajo de los asambleístas de las diferentes circunscripciones, son un copia y pega de lo mismo. Y si nosotros sumamos los planes de trabajo, hice un ejercicio solo cuantitativo de los planes de trabajo de la Revolución Ciudadana y de ADN que presentan como asambleístas, esta asamblea va a tratar 68 proyectos de ley. En 4 años, es increíble, vamos a tener una producción legislativa lindo, cada ¿no? mes prácticamente. Lindo trabajo de la Entonces, Asamblea. ese tipo de, ese tipo de incoherencias es lo que se tiene que revisar. Doctor. Y lamentablemente, como ecuatorianos, ya te digo ahí, estamos condenados a vivir la misma historia siempre. Es decir, estar en medio de una pelea de carácter personal, de intereses excesivamente personalistas, de intereses que no vienen a ser ni siquiera comunitaristas ni pro ciudadanos, sino de un tema de supervivencia de las organizaciones políticas y tal vez de una nueva clase política dispersa. Entonces, es eso. Mira, como les decía, ¿no? Movilización de 7 instituciones del Estado en una pelea de carácter personal y ahora metidas 2 más, las organizaciones políticas. Entonces, bastante complejo si es que no hay ese despojo. Estimado doctor Ron, escúcheme bien, usted ha señalado una frase que dijo: la misma historia de siempre. Desde 1979 en esta nueva democracia, hasta hoy, 40 y pico de años, 46 más o menos, sigo escuchando esa frase, la misma historia de siempre. Un país que no evoluciona, que no cambia, que no genera seguridad, que no, me refiero a la seguridad jurídica, que no genera esa institucionalidad que los ecuatorianos queremos, que no importa si sea de derecha o de izquierda, verde, rojo, amarillo, para poder salir adelante, doctor Ron, porque de lo contrario, usted y yo en 10 años vamos a seguir hablando de lo mismo. De seguro, Javier. ¿Y sabes qué me temo? Que la calidad de la representación en la Asamblea Nacional es un desastre. Sea peor. Es un desastre. ¿Perdón? Fíjese, ese joven de 19 años que va a entrar a la universidad, un bachiller, va a llegar a la Asamblea. No, y en general, este diálogo digital, no solo en el caso de este joven, sino también de otras personas, que si tú te pones a ver la secuencia con la que ellos llegan, son puros intereses políticos y coyunturales del momento. No vamos a comparar, y ya lo decía el expresidente Hurtado, ¿no? Él, antes en la Asamblea Nacional, por más pelea, en el Congreso, perdón, los diputados, por más desavenencias que había un debate sustancial, y sí teníamos, pues, diputados muy valiosos y estadistas. Eso es una de las cosas que yo lo manifiesto en la universidad siempre. Yo tengo miedo que el déficit técnico de esta Asamblea Nacional 2025 a 2029 sea tan fuerte que se traben los procesos, no solo políticamente, sino técnicamente. Ya vimos, y perdón que haga aquí un tema, estoy haciendo un trabajo de tesis con una tutoriada que justamente se gradúa la próxima semana y hicimos un análisis cuantitativo de los juicios políticos. Maite Jacome, mi alumna, y ella, tenemos un proceso, hicimos un levantamiento del 2017 al 2021 solo como un diseño muestral, que de los juicios políticos iniciados en este periodo, solo el 18%, escúchame Javier, tuvieron efectividad, no sancionatoria ni de destitución, sino de activación al pleno. Ahí te das cuenta que hay un déficit absoluto dentro de la técnica, y dentro de ese 82% que se quedaron fuera del tratamiento, hay otro porcentaje que es del 60 y pico que se quedaron por falencias técnicas. ¿Sí? No por votos políticos, por falencias técnicas. Entonces, eso es lo que yo me temo, que el nivel técnico que está requerida la Asamblea Nacional sea tan deficitario que se vea como un estricto órgano de discusión politiquera. Eso es lo que yo me temo, y que las leyes no tengan la calidad que nos merecemos como ecuatorianos. Qué cruda realidad, doctor Ron. Le voy a dar el paso a Eduardo Mendoza Paladines para que continúe el diálogo. Gracias de mi parte, doctor Ron. Querido Esteban, qué gusto verte. Hace un momento los saludamos y qué interesante todo lo que hablan, ¿no? Porque realmente, pero esto no estaba en carpeta, siendo tú un hombre que sabes tanto de derecho constitucional y que tienes tanto criterio y olfato jurídico como
catedrático como lo que eres y profesional en el ejercicio de derecho, ¿cuál es tu impresión que se llevó un concurso para la Corte Constitucional en que pasaron 3 personas y quedaron 2 de elegibles? Pero misteriosamente, el día lunes estuvo Juan Izquierdo, el presidente de la comisión aquí, y dijo, bueno, esto es, misteriosamente aparece una acción contra uno de los 3 que sacó más votación en favor de alguien que, no digo que esté cuestionada, no, cuestionada estaba por haber sido parte de la Corte Cervecera, pero, y ahora de buenas a primeras aparece una acción del Ministerio del Trabajo y le están metiendo nuevamente las manos a los concursos, mi querido amigo. Como que si todos somos bobos y ellos son inteligentísimos, ¿no? No, sí, Eduardo, lamentable situación. Y gracias por tus palabras iniciales. Es recíproco. El tema es que, a ver, la Corte Constitucional, si tú te pones a ver dentro de los últimos años, ya tiene un rol que es normal dentro de los tribunales constitucionales, es natural dentro de los tribunales constitucionales, cuando así se dio la configuración desde los inicios de estos en España, ¿sí? Y esa corriente pasa a Latinoamérica, que vienen a ser factores y actores de estabilización de la administración pública, lo cual les convierte en actores dentro de lo político, pero no son actores activos, no son actores que te hacen un seteo de agenda política. Son actores que responden a otro tipo de circunstancias y que tienen que velar por la seguridad jurídica y la estabilidad de la administración pública. Eso es el tema de las Cortes Constitucionales. Sin embargo, hay desnaturalizaciones desde el Tribunal Constitucional en el Ecuador, pasando por la Corte Constitucional también de las primeras épocas en las cuales se pretendieron que estos sean actores de carácter político y que tengan una especie de sumisión al Poder Ejecutivo. Ahora bien, en este último periodo de la Corte, ¿sí? A partir del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, digamos que la Corte fue un alivio en general de la discusión política y tal vez de los posibles abusos de las instituciones que vienen a ser parte del Estado. Y ha puesto unos frenazos y ha tenido unos fallos que también tienen mucho carácter social y demás, y así fue generando este halo de seguridad jurídica, pero también un tema inclusive de admiración hacia las diferentes magistraturas, ¿sí? Fallos realmente contundentes que devolvieron al ecuatoriano, digamos así, dentro del ámbito técnico, la esperanza de que es uno de los últimos bastiones de institucionalidad. Pero yo creo que en los últimos tiempos la Corte Constitucional, como te digo, también, y la politiquería en general que está alrededor de la misma, se ha dado cuenta de que puede ser un actor trascendental, sobre la base de ciertas decisiones que han sido acentuadas en los últimos tiempos, principalmente el seguimiento de sentencias y la posible destitución de funcionarios públicos o de servidores y servidoras públicas por el incumplimiento de las vidas. Entonces se vuelve un actor ya político, ¿sí? Y ahora, se da este concurso. A ver, yo te puedo decir que conozco algunos candidatos, inclusive de manera personal. Las pruebas, en este caso las que no tuvimos acceso los ciudadanos para hacer una evaluación, que son las pruebas escritas, digamos que generaban cierta duda, te sorprendían que ciertos candidatos que tienen credenciales académicas históricas no llegan a los niveles esperados, pero bueno, finalmente pueden haber factores de carácter personal. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que las trayectorias profesionales de los candidatos en este caso son prácticamente públicas. Tú le ves a uno siendo decano, tú le ves a una candidata igual siendo decana, conoces dentro de los grupos de investigación cuál es su actividad, etcétera. Entonces digamos que en las hojas de vida no hay mayor movilización de puntaje. Pero claro, luego tienes el examen oral y en primer lugar, que el examen oral sea llevada por la propia comisión de selección, ya te genera una duda. ¿Sí? Ya te genera una duda porque recordemos que hacia atrás los exámenes orales los realizaban catedráticos universitarios y especialistas en derecho constitucional. Si bien estos comisionados tienen ciertas cualidades como el doctor Izquierdo, el doctor Yávar y demás que tienen trayectoria profesional y trascendental, podían haber hecho esta evaluación. Creo que esperábamos un tema de injerencia, o no injerencia, sino más bien de participación de algo más independiente. Y luego, claro, sale esta acción sale esta acción ministerial en la cual uno de los virtuales jueces tiene impedimento de ejercicio de cargo público. Solo ahora. Solo ahora, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia, Esteban, ¿no? Justo el día que ya solo ahora. Y ¿sabes qué me recuerda, querido Eduardo? Me recuerda
cuando, e históricamente, te estoy hablando, 16, 17 por ahí, de la Contraloría salían estos impedimentos de ejercicio de cargo público por probidad notoria, ¿sí? Claro. Entonces, de la noche a la mañana, Juan Pérez tenía indicios de responsabilidad penal, responsabilidad civil y administrativa o viceversa, y no tenían la probidad concursal, mientras estaban en los concursos. Entonces, que se utilice, y esto va a ser gravísimo, Eduardo, que se utilice en este caso nuevamente a la institucionalidad para desfavorecer un concurso, y es un concurso que además es un desgaste personal inaudito. Sí, es un concurso de 6 meses donde los candidatos, y como te digo, tengo el honor de conocer a al menos a 3 de ellos de carácter personal por ser colegas e inclusive compañeros de universidad, han pedido, perdón, voy a hacer una licencia sin remuneración, claro. No, pidieron vacaciones para dedicarse a estudiar, y que en ese desgaste venga ese manoseo del concurso, nuevamente te genera inseguridad. Y qué pena que en el último bastión de institucionalidad que tenemos como Ecuador hacia la seguridad jurídica veamos de esto, porque que un juez, y te digo una cosa que también es súper complicado en este tipo de organismos colegiados, que un juez sea beneficiado por la politiquería dentro de los propios plenos, y eso está sumamente probado en las Cortes Constitucionales del 14 al 17, dentro del propio pleno, ese pleno le comienza a aislar al juez, ¿sí? Yo sé que hay afectos y desavenencias en los colegiados, pero va a haber una expulsión natural de esta persona y te rompe con la institucionalidad. Entonces, van a haber peleas, si hay un juez estrictamente político, sus causas no serán consideradas en los plenos, no serán calificadas, y es romper lo que se ha logrado, al menos en los últimos 4 años, Eduardo. Y solamente, y para acotar contigo, para concluir, Esteban, además tienes un grave problema. Lo que tú dijiste, la historia de la Corte, que es una historia decente, legítima, la va a deslegitimar, pues, esta persona, si va y si permiten una de estas cosas, deslegitima, y es la única, o quizás una de las 2 o 3 instituciones que todavía tiene credibilidad, institucionalidad y legitimidad, porque necesitas la legitimidad de ejercicio, pero también la de elección. Si no te eligen bien, imagínate. En todo caso, valía la pena compartirlo, ¿no? Valía la pena compartirlo, querido Esteban. Te mando un abrazo. No, siempre es bueno, siempre es bueno. Un fuerte abrazo, Eduardo. Siempre es un gusto estar con ustedes. Que tengas muy buen día. Antes de ir al corte comercial, quiero, Javier, y 2 cositas, ya está el doctor Cherres esperándonos, pero vamos a hacer primero, tenemos un video, ¿lo tenemos listo ya el video? Ok, vamos a ver, Javier, por favor. De la situación en el tramo de Juján-Babahoyo. Es impresionante.